nos encontramos aquí en la Cineteca para la exposición de Stanley Kubrick. La exposición de Stanley Kubrick es una llave para conocer el enigma con el que realizó sus películas, desde los objetos más notables hasta los más sutiles detalles que las conforman, desde imágenes en movimiento que evocan las cintas hasta aquellos instantes congelados en el tiempo que nos transportan a la realización misma de los filmes. Stanley Kubrick nació el 26 de julio de 1928 en Nueva York. Fue un director de cine, guionista, productor y fotógrafo estadounidense, considerado por muchos como uno de los cineastas más influyentes del siglo XX. Él destacó tanto por su precisión técnica como por la gran estilización de sus películas y su marcado simbolismo. Stanley empezó su trabajo como cineasta en 1951 presentando su primer película llamada Day of the Fight. Sin embargo, no gozó del aplauso unánime del público hasta el estreno de Senderos de Gloria en 1957, filme antibelicista en el que se describió un célebre caso de fusilamientos por supuesta deserción durante la Primera Guerra Mundial. Después, realiza su primer largometraje llamado Miedo y Deseo. Se enfoca en la desesperada situación de una patrulla aérea militar que es derribada detrás de las líneas enemigas durante una guerra sin nombre. Los soldados encuentran a enemigos y en ellos descubren hombres iguales a ellos mismos. Miedo y Deseo es una sombría alegoría sobre el sinsentido de la guerra y la odisea de la humanidad hacia la nada, siendo esta una crítica hacia la Segunda Guerra Mundial. En 1955, en El beso del asesino, Stanley Kubrick funge como autor, productor, director y cinefotógrafo. Además, también se encarga del montaje y diseña la banda sonora. El beso del asesino retoma elementos del cine de gángster y del film noir. Poco después, desarrolla La Patrulla Infernal, un film donde emplea modernas tecnologías militares de forma sistemática por primera vez. Con los elementos de movimientos de la cámara y ángulos, Kubrick, de manera implacable, documenta los horrores de la guerra. En esta cinta, el espectador es casi parte de la acción en el frente de la batalla. Y continuamos esta parte del recorrido con las películas más famosas del director, empezando por Espartaco. Presentada en 1960, la cinta fue inicialmente dirigida por Anthony Mann, pero poco después de unos cuantos días de rodaje, Kirk Douglas, productor y protagonista de la cinta, discute con Mann y contrata a Stanley Kubrick como suplente. El guión fue escrito por Dalton Trumbo, quien había sido llamado a declarar durante el macartismo ante el Comité del Congreso por actividades antinorteamericanas. El filme fue un éxito ante el público y recibió 4 premios Óscares en los rubros de la cinefotografía, dirección artística, diseño de vestuario y por la interpretación de Peter Ustinov. Espartaco tenía como finalidad sacudir emocionalmente a los espectadores debido a sus escenas de conjunto, grandiosa secuencia de batalla y arrojamientos de cámara. Poco después de Espartaco, Stanley Kubrick anunció sobre la realización de otra de sus películas llamada Lolita, una de las películas más controversiales que pudo haber hecho, ya que era una novela acerca de una escandalosa historia de amor entre un cuarentón profesor de literatura y una niña de 12 años. Las escenas explícitamente sexuales de Lolita son frecuentemente mitigadas por el uso irónico de la música pop o por el humor físico. La dirección de Kubrick enfatiza la naturaleza multidimensional de los personajes, utiliza largas tomas en las cuales los actores son impulsados a desarrollar sus características al máximo. Continuamos su gama de películas con... Filmada en 1968, es la película más célebre de Kubrick y también la más demandante en cuestiones técnicas. Fue filmada en pantalla panorámica y planteó nuevos estándares para la ciencia ficción cinematográfica. Sin embargo, Kubrick no solamente expandió los horizontes de dicho género, sino que también rompió las convenciones de la narrativa fílmica tradicional. Los diálogos escasos, las imágenes son tan claras como misteriosas. El filme se resiste a una interpretación convencional. Hasta hoy, los críticos continúan discutiendo las posibilidades en los contenidos religiosos o metafísicos de 2001 Odisea en el espacio. Hoy en día, esta película es considerada un clásico en la historia del cine.
Kubrick contrató al experto futurista y autor de ciencia ficción británico Arthur C. Clarke para la escritura del guión cinematográfico de lo que sería esta gran película. En 10 meses, Clarke tuvo que hacer un primer borrador titulado Viaje más allá de las estrellas. Además de la nominación de Clarke al Oscar de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood por mejor guión original, recibió importantes reconocimientos por su labor literaria y académica, recibiendo el grado de caballero en 1998. Ahora, continuamos con el filme más controversial de Stanley Kubrick, llamada La Naranja Mecánica. Publicada en 1971, La Naranja Mecánica describe una distópica y burocrática sociedad capaz de despojar a sus ciudadanos de su libertad y su dignidad. El sexo y la violencia son la constante en la vida de Alex y sus drugos. La acción se desarrolla en espacios futuristas inspirado por el arte pop contemporáneo. El uso de la música clásica para acompañar los momentos de violencia, los ángulos inusuales de la cámara y el montaje sugieren que la tradición no es un escudo en contra de lo inhumano. Ninguna otra cinta del realizador causa tanta controversia como Naranja Mecánica. Algunos críticos denuncian su estilización de la violencia, mientras que otros la convierten en una película de culto. Sin embargo, cuando el cineasta y su familia reciben amenazas de muerte a través del correo, Kubrick decide retirar el filme de las salas en el Reino Unido. En 1980 presenta otra de sus películas más famosas, llamada El Resplandor, el cual se basa en una novela de terror homónima del prolífico y exitoso escritor Stephen King, en los que escribieron. En la novela, la historia adapta el punto de vista a partir del niño, mientras que en la película es el padre el protagonista principal. De hecho, una de las diferencias más notables radica en el perfil psicológico de Jack Torrance. Según la novela, el personaje representa a un hombre corriente y equilibrado que poco a poco va perdiendo el control. Además, la narración escrita reflejaba rasgos personales del propio autor en aquella época, marcada por el insomnio y el alcoholismo. Su última película fue Ojos bien cerrados, presentada en 1999. Rumores y especulaciones acerca de escenas pornográficas acompañan el rodaje de la cinta, que toma varios años en completarse. Enmascarados guían al espectador a través de una misteriosa mansión, donde deja que el público comparta el placer de mirar el erotismo. Stanley Kubrick, por desgracia, no vivió lo suficiente para ver el estreno del filme el 13 de julio de 1999. Muere el 7 de marzo, poco después de que los productores aprobaran la versión definitiva de la cinta. Stanley Kubrick fue un cineasta que nunca conoció límites. Quizás el único capaz de vencerlo fue el tiempo. Fueron solamente 13 las películas de Kubrick y no habrá más, pero con ellas, las generaciones de cineastas actuales y por venir tienen un vasto campo de aprendizaje tanto artístico, tecnológico como estético y humanístico. Todo lo que fue presentado en la exposición fue el lado humano de uno de los grandes cineastas de la historia y nos lleva a conocer el arte fílmico desde las entrañas mismas de uno de los protagonistas esenciales. Para concluir con este recorrido, entrevistemos a personas que asistieron a esta exposición para ver su punto de vista acerca de este gran cineasta Stanley Kubrick. La primera pregunta es, ¿qué les gusta más de Stanley Kubrick? Híjole, a mí me gustan las películas, los proyectos que escogía, porque tiene de todo, y bueno, no sé, obvio lo hacía muy bien. El hecho de que tenga historias tan distintas y tan bien hechas, eso me gusta mucho. A mí, creo que a mí lo que más me gusta de él es que es como súper perfeccionista y muy obsesivo con lo que hacía, y a mí eso me encanta. ¿Cuáles son sus películas favoritas de Stanley? A mí me encanta Naranja Mecánica. A mí Resplandor. La verdad, yo soy fan del Resplandor y de 2001. ¿Qué es lo que más les gustó de la exposición? A mí me gustó más saber un poco como del proceso de preproducción. Todo lo de atrás, ¿no? Todo lo que hay antes de... Ajá. Okay. Yo disfruté mucho los bosquejos que él tenía, como los storyboards para hacerlo, y también la parte en la que habla como de Napoleón, del proyecto que no se pudo hacer. Ajá. Está padre. Sí, está muy padre, porque quizás el otro te puedes acercar un poquito más con los behind the scenes que a veces ves, o con fotos que hay por la red o lo que sea. Sí. Pero de ese particularmente yo no había visto casi nada, y ahí está, eso me encantó. Muchas gracias. No tiene nada que agradecer. Gracias a ti. Y este fue el final de nuestro recorrido por la exposición de Stanley Kubrick. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en el siguiente reportaje.